Vamos con los titulares. Primeras sensaciones que deja esta nueva victoria del conjunto blanco. Richard, ¿cómo estás? Un gusto como siempre, Ana. Moisés, el titular mío, la aplanadora blanca y Mbappé de 2 en 2. 8 goles en 4 partidos y en todos doblete, incluso los 2 que hizo en competición europea. Espectacular lo de Mbappé, que la primera parte no había sido de los más destacados y luego ha forzado un penalti, lo ha marcado y ha marcado otro golazo. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches para Gracias. ti desde Barcelona. Cuéntanos, sensaciones que te deja el conjunto blanco. Es una apisonadora, como bien decía Richard. Pero una apisonadora tampoco. Es decir, ha ganado, ha jugado un buen partido. Es que no ha habido partido. Ha jugado un muy buen partido. Ha ganado apretado, ha ganado holgado, pero es que no hubo partido. Es decir, al final el Madrid hizo una cosa muy buena que es aprovechar las que tuvo. Pero bueno, una planadora, de eso a una planadora, yo creo que hay una distancia. Por cierto, más líder tampoco, porque queda más de la mitad de los equipos por jugar. Es decir, bueno, pero es el líder. No, líder. Pero no es el líder. No, ha jugado y ha ganado es el líder. Es el líder, pero no es más líder. Es decir, sigue siendo líder. Hoy es más líder porque Bueno, tiene 3 puntos más que va de segundo. Más también, evidentemente. Bueno, pero hoy tiene esos, los 2 que llevaba más 3 son 5. Si jugara, ¿no? Jugara mañana y volviera a ganar, llevaría 8. Está claro, o si ganase. Claro, pero por eso es matemática, Moisés. Es matemática o fanatismo, según cómo lo quieras ver. Y luego otra, te has dejado el partido del Sevilla. No hemos hablado. Lo hablamos otro día. No hemos hablado. O sea, bueno, habríamos que decir. Vamos a decir la victoria del Villarreal. Habríamos que decir que el Español ha empatado en casa contra el Valencia, que el Girona ha empatado en San Mamés a 1, derrota del Sevilla en su estadio ante el Villarreal y la derrota del Levante en su casa contra el Madrid. Así es, ahí está el resumen de la jornada de hoy, en esta jornada media semana que ha arrancado en este martes con esos resultados que bien nos ha apuntado Moisés Llorens y con esa victoria, como decíamos, del Real Madrid, que enseguida vamos a ir desmenuzando y enseguida se suma Rodra, que estará en directo desde el Ciutat de Valencia, donde el Levante, bueno, ha marcado un gol de Taellón, que luego hablaremos de este chavalito, de este delantero que tiene muy buena pinta, que está marcando bastantes goles, pero vamos con los datos que nos ha dejado este partido en números. El 62% de posesión para el Real Madrid, que ha tenido 24 remates, 10 al arco. Podrían haber sido más goles incluso. La verdad que Ryan, el portero del Levante, ha tenido una buena actuación. Por 11 remates, 2 de ellos al arco. Un gol, hay que decirlo, del Levante en este resultado final 4-1. Y que, como digo, vamos a ir desmenuzando, empezando por ese 11 titular que hoy ha presentado Xabi Alonso, del que se ha hablado mucho de la gestión de grupos, del caso Vinicius, si había caso o no, en fin, pero ponga lo que ponga, esquema que ponga, le sale bien, esa es la realidad. Hoy ha jugado con estos jugadores 4 cambios en el 11 titular, ha dado descanso a Carvajal, Militao y Tchouaméni pensando en el derbi. Decíamos en la previa, pero va a jugar con 3 centrales, defensa de 5, Mastantuono, carrilero, en fin, bueno, ahí ha estado cambiando cositas, esos han sido los protagonistas y como yo decía, hemos visto un 4-3-3 con Xabi Alonso, un 4-4-2, hasta un 3-5-2 incluso, con muchos jugadores en estos 6 partidos y le sale bien, ¿no, Richard? Sí, a ver, le van saliendo bien las cosas. Creo que también por esa idea de empezar a rotar mucho y de generar competencia interna. Y eso creo que es una ganancia, por lo menos el partido que hoy da Vinicius, es parte de eso. Los llamados de alerta, de atención, llevan al jugador a esforzarse un poco más, ¿no? Y eso me parece bien. Y cuando empiezas a jugar con eso, yo hoy pensé, cuando veo el 11 titular y veo los primeros compases del partido, los problemas que tenía el Real Madrid para poder parar a Young, porque los tuvo, sobre todo en el primer tiempo. Entonces uno decía, es que tal vez este no era el partido para que descansaran a Tchouaméni. Es que tal vez Carrera jugando de central no te va a dar lo mismo. Más allá que es cierto, jugaba con 3 en el fondo y Carreras podía ser un lateral cuando quisiera prosperar al ataque. Pero al final tenía siempre por delante a Fran García, que era el que estaba jugando permanentemente hacia terreno contrario. A mí me daba la sensación que era un Real Madrid muy experimental. Al final, sí, el Levante le logra complicar en un par de situaciones. Bueno, de hecho está la jugada en la que queda amonestado y retratado Carreras, en la jugada del gol de Young, pero
un Real Madrid que dentro de todo termina de pasar bien la prueba, ¿no? Pasa mal algunos ratos del partido, sobre todo en ese segundo tiempo en el arranque, pero después, por diferencia de plantilla, por capacidad, no por pegada, porque el Real Madrid merece hacer más de los 4, porque pudo haber hecho más de los 4 que hace. Pero el tema es que el Real Madrid como que le pone el pie al acelerador y de inmediato ya, después del descuento del Levante, pues marcó 2 más. Es un equipo que tiene muchísimos recursos. El partido de Mastantuono es bueno. El partido de Kylian Mbappé es muy flojo. Hay que decirlo, es muy flojo el partido de Mbappé. Sin embargo, te hace 2 goles. A ver, los genios son los que, jugando malos partidos, jugando flojos partidos, igual son capaces de hacerte un par de goles. Y creo que, a ver, el llamado de atención que veníamos viendo a Vinicius Junior, a otros elementos, hoy Vinicius Junior empieza a reaccionar de la forma que creo está esperando Xabi Alonso, que haga algo más en la cancha, y lo hizo no solamente con lo que se esperaba de él, la solidaridad defensiva, el retroceder, el buscar, pero además el destapar la lata con el golazo que lo hace, ¿no? Y después la asistencia para el segundo gol. La verdad que sí, golazo, de menuda definición con el exterior del brasileño, que hoy la verdad que ha jugado un gran partido. Nos vamos con Rodra, que ya se suma, está en el Ciudad de Levante. Me imagino que estás ahí, no sé si en rueda de prensa, en los pasillos, ahora nos cuentas. Pero lo primero que te quiero preguntar es las sensaciones que te deja otra victoria del Real Madrid. Nadie lo baja de momento del liderato y, como decíamos, gran primera parte, gran partido del conjunto blanco. ¿Qué sensaciones ha dejado esta nueva victoria, Rodra? Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo desde aquí, desde el Ciudad de Valencia, desde los túneles y los pasillos, que nos estamos peleando un poco con el wifi, que no va muy allá, así que si hay cortes ya pido disculpas de antemano, pero bueno, a mí la sensación que me deja el equipo es la que me lleva dejando toda la temporada, que es un equipo. Lo ha logrado. Bueno, pues mira, ya está haciendo de las suyas. Ya empezó. Volvió. El wifi está haciendo, volvió. El wifi está haciendo justicia. Drama aquí. Otra red, No, escucha. No pasa nada, no te preocupes, Rodra. Dale. A ver cómo puedo solucionar. Venga. Al menos quedó sonriente, ¿no? Dale, Rodrita, dale. Venga, sigue. Me han apagado ya no puedo estar aquí. A ver cómo consigo arreglar esto. Perfecto, bueno, pues no, dale, mientras puedas. Se quedó. Nada, lo hemos dejado ahí. Bueno, pues te paso a ti la palabra, Moisés, hasta que pueda recuperar la conexión nuestro compañero Rodra. Hoy hablamos de eso, de los experimentos. Me ha gustado ese titular que ha dejado también Rodra, del tema de que este Madrid es más un equipo, ¿no? Hoy sí que se ha visto como un bloque. Yo creo que ha sido el mejor partido, por lo menos para mí, hasta la fecha, o esta primera parte que hemos visto del Madrid. Bueno, yo sigo... A mí el Madrid me sigue generando dudas. Es verdad que hoy se ha visto más sólido, las cosas como sean. Pero es que, lógicamente, es que no hay rival. Es que lo hablamos en una de las habituales tertulias, de las muchas tertulias que tenemos. Aquí el que sea más regular, ya no solo en el día a día, en los partidos estos, sino entre los enfrentamientos con los grandes, va a ser campeón. Hay mucha diferencia entre el Barça, el Madrid y el resto. Mucha. Insultante la diferencia que hay. Y cada vez se ve más. Hoy se ha visto aún Mastantuono más liberado, sobre todo en la primera parte. Vinicius ha marcado un golazo para abrir la lata, un gol que podría haber firmado tranquilamente Romario en la década de los 90, es decir, con ese tiro con la punta, con el exterior, que va ajustado al palo, un golazo, estando en el costado diestro. Pero el Madrid ha sabido sobrevivir a momentos complicados en el arranque del partido con el 0-0, que el Levante tiene un par de opciones para adelantarse, no lo hace, luego lo aprovecha lógicamente y rápidamente dobla ventaja en el marcador. Cuando reduce o recorta distancias, el Levante tiene la opción, con 3 intentos de remate dentro del área, el Levante para empatar el partido, y ahí rápidamente ya viene el penalti cometido sobre Kylian Mbappé. Y ahí muere el partido. Es decir, al final yo entiendo que Xabi Alonso quiere hacer pruebas. Creo que hoy puede sacar buenas conclusiones, más que allá de por el rival, por cómo se han comportado y por cómo ha desplegado el juego su equipo. Me sigue chirriando mucho que Ceballos tenga entrada en el Madrid. O sea, creo que es un jugador de clase... la primera parte de Ceballos ha sido bastante buena. A mí me parece que es un jugador clase C, clase D. Es decir,
que juega porque no hay más y porque es la rotación. Es decir, no creo que sea un futbolista que en condiciones normales fuera ni suplente en el Madrid. Pero en Madrid está falto de centrocampistas y en la rotación, lógicamente, tiene que entrar el futbolista andaluz. Pero dicho eso, Mbappé, sin hacer un gran partido, ha aprovechado de nuevo el lanzamiento desde los 11 metros. Creo que ya son 6 o 7 penaltis que le han pitado al Madrid en 6 jornadas. Son penaltis, que no se pueden discutir, que son penaltis. Sí, sí. Pero no son regalados, son infracciones en el área, ¿no? Te estoy diciendo que son penaltis, es decir, pero claro. desde los 11 metros, como leía en Twitter, y así es Pichichi hasta Gerard Martín, el del Barça, ¿no? Bueno, pero si a Messi le quitan los penales, Argentina no gana el Mundial, claro, Moisés, si entonces. Los penales son parte del si juego. Mi abuela tiene ruedas, sería una bicicleta, ¿me entiendes? Está claro. Los penales son parte del juego, ¿no? Si no, mira, si no existe el penal, no existe el penal. Pero como existe, es una norma. Lo que pasa es que a veces son y otras no son. Hoy sí que ha sido un penal. Pero me acabas de decir que los que le han marcado al Madrid son, ¿verdad? Todos no. Yo creo que hay algunos sospechosos, pero bueno. Pero ya está. Escúchame, si eso ya no podemos volver atrás, Richard. Si eso ya no se puede hacer nada. Es decir, eso ya está señalado, está pitado, está marcado y ya está. Pero bueno, a lo que iba, creo que es una buena noticia para el Madrid que Mastantuono haya roto con el gafe, que se atreva a tirar a portería, que sepa tirar entre los 3 palos. Ha tenido un travesaño antes de anotar el gol. Bueno, es cierto, como bien decía Richard, que Hausen, ¿cómo es? Hausen se llama, ¿no? Hausen es, ¿no? Carreras, queda retratado en la jugada que se propicia el gol. También, porque es el que rompe el fuera de juego. O sea, es decir, al final, los dos futbolistas zagueros que están recibiendo tantos elogios, pues quedan y pueden condicionar el juego del equipo. Lo que pasa es que el Levante, cuando tiene para hacer el 2-2, no la enchufa y el Madrid a la siguiente mete el 1-3. Total que Xabi Alonso, sabiendo que no se puede comparar su plantilla con la del Levante, evidentemente, y que lo que ha hecho el Madrid es lo que tenía que hacer. Lo raro fue cómo ganó el Barça y que tuvo que remontar. Eso fue lo raro. Eso te iba a decir, es que el Levante puso en aprietos al Barça, puso en aprietos el otro día al Betis también, arrancó el partido ganando. A mí me parece un gran equipo, para ser un equipo que acaba de ascender, de regresar a la primera división. Porque dicen que los equipos que suben de segunda a primera y que acaban manteniendo el bloque o gran parte del bloque, el primer año es más cómodo mantenerse en primera que el segundo, porque siguen con esa inercia. Y además, el fútbol con las crisis pues han igualado las plantillas, las del Barça y las del Madrid, no, esas se han disparado, pero con el resto se han igualado mucho. Y el Levante sigue teniendo... Bueno, el Levante ha podido vivir hoy de rentas, entenderme, de ganar el pasado fin de semana en Girona 0-4. Aquellos 3 puntos le fueron oro para el Levante, que hoy afrontaba el partido con mucha ilusión, pero sabedor que lo más normal es que pasase lo que ha pasado, que el Madrid lo goleara. Bueno, fíjense cómo está la tabla de posiciones en este momento. Decíamos, el Real Madrid líder, 18 puntos. Es verdad, tiene que jugar el Barça, que lo va a hacer el jueves en el Carlos Tartiere. Tiene 13 puntos. Tiene que tratar de recortar para volverse a poner a 2 del Real Madrid. La victoria del Villarreal le aupa a la tercera plaza. El Español, que está siendo la gran novedad también esta temporada, el conjunto perico, que la pasada temporada peleaba por no bajar a segunda, Athletic Club de Bilbao. Y bueno, ya saben que entre los 10 primeros de la Liga no está el Atlético de Madrid, que luego hablaremos, es el próximo partido, el próximo rival del conjunto blanco en ese derbi este sábado, ¿no? Un Atlético de Madrid que se ha caído de una manera increíble en estas primeras jornadas de la Liga. Por volver a hablar un poquito más del tema del Madrid, del juego del Real Madrid, yo quiero incidir, y creo que es importante incidir en la figura de Xabi Alonso. Un técnico que está utilizando un montón de futbolistas. Estaba aquí comprobando que los únicos que han jugado todos los partidos hasta la fecha han sido Courtois, Carreras y Mbappé. Luego ha ido rotando y, como yo decía, le ha salido todo bien. Y al final, te guste más o te guste menos el Madrid, que al final es un equipo en construcción, es fiable, Richard, es un equipo fiable. Y yo creo que todo el mérito lo tiene Xabi Alonso.
Sí, totalmente. A ver, si comparamos este Real Madrid a lo que era el Real Madrid de la temporada o las temporadas anteriores, las que manejaba Carlo Ancelotti, era muy reconocible, Ana, un núcleo duro de jugadores que eran la base de su equipo y era una base de equipo que no pasaba de 15 jugadores, que eran los que casi siempre estaban jugando, que para sustituir a un lateral utilizaba a un jugador de contención y en otros casos utilizaba a un interior, en el caso de Valverde cuando iba a la derecha o de Camavinga cuando iba a la izquierda. Era una plantilla muy reducida a la que le tenía confianza Carlo Ancelotti. Con Xabi Alonso estamos viendo algo completamente diferente. No digo que le tenga plena confianza a todos sus jugadores, pero está fomentando competencia. Y eso lo suele hacer un entrenador cuando quiere que todos sus jugadores le den capacidad para tener profundidad por puesto. Y eso no estaba existiendo en el equipo de Carlo Ancelotti, la poca confianza hacia muchos jugadores. ¿Cuánto demoraba, por ejemplo, Ancelotti en partidos que de pronto con un rival como el de hoy, un rival flojo como el Levante, hoy se ha atrevido a colocar a Fran en el lateral de la izquierda, Fran García, para que juegue como lateral? Ancelotti, ¿cuánto demoraba para darle una oportunidad a un chico? Cuando lo hacía era porque el equipo estaba requete caído y no tenía cómo hacer, pero Ancelotti acostumbró al madridismo a destapar un hueco para tapar otro, es decir, mover un jugador de una posición de los habitualmente titulares para ponerlo donde le estaba faltando otro, aunque sea una posición que ni siquiera a veces era afín. Con Xabi Alonso estamos viendo algo diferente. Y además la elasticidad de los esquemas, que tú lo mencionabas al comienzo. Normalmente los equipos se suelen acostumbrar siempre a un esquema que es repetitivo. Cuando lo sacas de allí por la necesidad del partido, cuando tienes que cambiar el esquema, suele sufrirlo. Lo que está haciendo Xabi Alonso, que ya lo mencionaba, le hemos visto 3 parados distintos, hoy que alinea con los 3 en el fondo, pues te das cuenta que el jugador va adquiriendo una docilidad hacia los esquemas y eso en virtud de los rivales que va a tener.